me acompañan al Evangelio San Mateo, en el capítulo 13 encontramos la parábola de la cizaña. Y aquí podemos ver donde dice en el versículo 'allá. Encontramos en el capítulo 13, en el versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, ahí nomás está lo que realmente significa. El versículo 28 dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién es pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Bueno, ahí está describiendo lo que realmente es el trigo, la cizaña y pero la interpretación de esta parábola encontramos en el versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Dice, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, aquí la misma Biblia está dando, ¿no?, su interpretación respecto a lo que quién es, ¿no?, cuál es la semilla, quién siembra y quién es ese personaje, ¿no?, que realmente dice que siembra la, ¿qué cosa? La cizaña. Bien, podemos ver también otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Daniel. Libro de Daniel. En el capítulo 7 del libro de Daniel, leemos el versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes del uno de la otra, subían del mar. Dice 4 bestias. Ahora, ¿dónde está la interpretación de este texto? Lo encontramos en el versículo 19, 20. Dice lo siguiente, en el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ve? Entonces, estamos viendo aquí, dice, las 4 bestias. Y el mismo texto está diciendo que esas 4 bestias, ¿qué son? 4 reyes. ¿Ve? Entonces, estamos viendo que la misma Biblia está interpretando o está dando a conocer
el significado, o sea, está interpretando. Por eso que nosotros, para poder entender las profecías, tenemos que utilizar en su contexto. En su contexto significa muchas veces, del texto que estamos leyendo, la parte principal, puede ser los textos anteriores o los textos posteriores. Eso se llama, ¿no?, los contextos. Pero estamos viendo que realmente es la misma palabra de Dios la que nos está fundamentando respecto a lo que nosotros estamos en esta noche aprendiendo. Queremos un poquito, para nuestros hermanos que deseamos aprender, queremos darles algunos principios que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos entender un texto y qué es lo que mayormente tenemos que considerar. Uno, debemos siempre, dice, orar por la ayuda del Espíritu Santo. Dos, procure descubrir el significado del texto en sí mismo antes de determinar lo que significa para usted personalmente. 3. Examine cuidadosamente el contexto, como ya dije, lo que es antes y después del pasaje que está estudiando. 4. Cuando está leyendo su Biblia, marque las palabras claves y escriba sus propias notas y comentarios en los márgenes. 5. Haga un estudioso cuidadoso de las palabras claves del pasaje bajo consideración. Puede hacer esto usando una buena, ¿qué cosa?, concordancia bíblica. Es bueno tener una concordancia bíblica para poder saber el significado de las palabras. Como que también podemos tener un atlas, ¿no?, bíblico. Como que también podemos tener libros de personas que van comentando los textos dentro de lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene muy rico lenguaje, comentario específicamente sobre profecías. Pero también en todo su contexto de toda la Biblia podemos encontrar. Por ejemplo, yo recomendaría personalmente, no solamente dentro del pueblo adventista, yo recomendaría este hermoso libro que se llama El Gran Conflicto de los Siglos. Porque este libro del Gran Conflicto de los Siglos no solamente es historia, el mayor porcentaje de los temas que están allí son comentarios que hace sobre profecías, específicamente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Claro que también otros profetas también, ¿no?, como el profeta Miqueas, como el profeta Ezequiel, como el profeta Isaías, pero mayormente las profecías están dentro del contexto de los libros de Daniel y Apocalipsis. Y también entendemos, dice aquí, aprenda a hacer preguntas al pasaje que está estudiando. Un buen detective hace buenas preguntas. O sea, procuremos, para poder saber de qué se trata, es bueno hacer la pregunta, pero hagamos la pregunta al texto y posiblemente
vamos a encontrar dentro de los... Hay Biblias muy especializados donde ya sea al centro o a los costados vienen, digamos, textos muy referentes al tema. Entonces es bueno tener ese tipo de Biblia. Por ejemplo, acá la Biblia que tengo acá a la mano, al centro tiene muchos textos sobre un texto. De tal manera me da la facilidad para yo saber que ese texto que estoy leyendo realmente me lleva a otro texto. Ahora, cuando yo tengo una concordancia temática, entonces también voy. Ahora sí es como un diccionario, como que fuera un diccionario de la concordancia temática, en el cual, digamos, palabra por palabra va, pero mayormente la concordancia temática que se utiliza dentro de la Biblia, o para entender la Biblia, mayormente está dentro del contexto bíblico. Bien, vamos avanzando. Vamos a ir al capítulo también para ir tomando en cuenta. Específicamente vamos a ir al capítulo 2 de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 2, no voy a leer todo el capítulo, pero sí queremos sacar algo importante porque el libro de Daniel es uno de los libros que realmente desarrolla toda la historia de los pueblos, la historia de los reinos, de los personajes. Y en el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos a un rey, encontramos a Nabucodonosor. Este rey dice que soñó, tuvo un sueño, pero al momento de despertar no se acordaba. Así que llamó a todos sus personas que estaban a su servicio y ninguno le daba. Hasta que Daniel le dio la interpretación. Pero en esta noche no es el propósito de descifrar detalladamente el capítulo 2, sino ver, digamos, algunos aspectos, cómo realmente podemos entender que el mismo texto, la misma Biblia va a poder. Entonces, quiero llevarlos a leer en el capítulo del libro de Daniel, capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 32. Dice la palabra de Dios: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la de, ¿qué cosa dice? La desmenuzó. Entonces fueron desmenuzándose también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que se llevó toda la tierra. ¿Qué cosa menciona aquí? Dice, la cabeza de qué? De oro. Los pechos y los brazos de qué? De plata. El vientre y los muslos, ¿no? De bronce. ¿No? Como dice, la pierna
¿no? Y parte de los pies dice de hierro. Y los 10 dedos, o sea, del pie, dice que es barro cocido y hierro. Pero dice que hay una, como dice, una piedra grande, ¿no? Viene y prácticamente dice que desnuda, o sea, destruye a esta imagen. Ahora, ¿cómo encontramos esa interpretación? Como estamos viniendo diciendo que hay que buscar en su contexto. En su contexto, ¿qué significa? Ya estamos aprendiendo. El contexto es antes y después. Entonces, a ver, vamos un poquito a antes. Podemos ir en el capítulo 2. Dice en el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser, lo que es el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y le dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Eso es en el contexto anterior al texto que hemos leído. Ahora, el contexto después de lo que el texto que hemos leído, vamos a leer desde el versículo 37. Por favor, tomen atención, porque es importante, hermanos, entender, ¿no?, la interpretación que da la misma Biblia. Y cuando realmente entendamos esta parte, no tenemos que ser un erudito para poder entender las profecías. Porque cuando yo recién conocía la fe, acepté al Señor, para mí fue algo que cuando hablaban de profecía, dice, ¿qué será? ¿Qué será? Mostraban dibujos, cuadros, pero se me hacía difícil, como decimos criolamente, me hacía bolas. Pero cuando tomé interés, escuché 1, 2, 3 y empecé también a la vez a leer libros, entonces bajo la dirección de Dios fui entendiendo. Entonces veamos esta interpretación que se da. En el versículo 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de ¿qué? De oro. Sigue diciendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40, el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bien, ahí está ya, ¿qué cosa? La interpretación. Miren, tan maravillosamente la Biblia
está dando a conocer, la misma Biblia está procurando hacer entender al más simple, hombre o mujer. Entonces, algunas veces, esto sí es experiencia personal, ¿no? Cuando trataba de estudiar las profecías, hay cosas que yo tampoco entendía. Entonces, trataba de decir, ¿cómo es que dónde está la explicación? Como vamos a ver en una de estas noches, hay profecías un poquito, vamos a decir así, un poquito dificultoso, porque para poder entender también las profecías, hay que saber el trasfondo bíblico. Cuando estoy diciendo el trasfondo bíblico, estoy hablando, por ejemplo, ese suceso que está hablando el texto, ¿en qué tiempo se dio? ¿Y a quién se dirigía el texto? Ahora, otra parte que complementa el trasfondo bíblico es conocer un poquito historia, geografía. Aún hay que un poquito detallar, por ejemplo, saber conocer la cronología. Cuando digo la cronología, estoy hablando, por ejemplo, siempre entendemos, Dios creó, entonces dice, el año 1. ¿Cuándo se dio el diluvio? Entonces, dentro de la cronología, solamente como una ilustración lo voy a decir, dice, a ver, ¿en qué tiempo se dio el diluvio? Claro que no voy a decir una fecha exacta, pero más o menos el diluvio universal se dio en el año de 1700 después de la creación. Miren, ¿cómo verifico eso? Bueno, teniendo prácticamente la cronología. Todo esto es importante para entender. A eso se llama el trasfondo bíblico. Entonces, aquí estamos viendo en la profecía de Daniel en el capítulo 2 que el mismo personaje, Dios mismo, le está dando a entender a Daniel. Y Daniel está transmitiendo, bueno, en ese tiempo Daniel transmitió a Nabucodonosor. Pero en este momento nosotros somos los que estamos entendiendo, ¿sí? Es correctamente lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso que nosotros como personas, como cristianos, o como investigadores, o como personas que realmente deseamos entender las profecías, tenemos que pedir la sabiduría de lo alto, como hemos dicho, ¿no? En los principios, algunos principios, dice, lo primero que tenemos que es orar. Y cuando no entendemos, entonces tenemos que pedir qué cosa, ¿de dónde? Sabiduría de lo alto, ¿no? Tenemos que pedir la sabiduría de lo alto. Entonces, en esta noche queremos, vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, ¿no? Libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis podemos tocar, por ejemplo, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y solamente voy a leer un solo versículo. Y de ese solo versículo vamos a buscar el contexto. Vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Yo quiero un poquito ahondar en el libro de Apocalipsis. La mayoría de nuestros hermanos
hermanas, que leemos el Apocalipsis, en cierta manera tenemos, no sé, cierto temor, miedo, porque dice el libro de Apocalipsis, habla de monstruos, de dragones, de figuras. ¿Qué será eso? Pero yo quiero un poquito, como digo, ahondar. Quiero leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y el versículo 1 al 3, solamente para poder ahondar realmente qué es el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Simplemente, el versículo 1 empieza: la revelación ¿de qué? De Jesús, de Jesucristo. O sea, no es algo que no se puede entender, porque la palabra revelación, ¿no?, es dar a conocer de una manera abierta. Ilustrando, usted está en su casa, y su casa, bueno, tiene ventanas, pero las ventanas están también cubiertos con, ¿no?, cortinas. Cuando está la cortina, usted no puede ver mucho, distinguir lo que está afuera. Pero cuando usted descorre la cortina, usted tranquilamente puede ver. Así también es las profecías. Las profecías nos hacen ver especialmente el futuro, lo que está sucediendo. Por eso que al final de esta semana vamos un poquito a tratar de entender en el tiempo profético dónde estamos ubicados. En el tiempo profético dónde estamos ubicados. Y es importante conocer y saber, porque muchas veces mucha gente, teólogos, eruditos, dicen cosas, pero salido del contexto bíblico. Así que en esta noche, a ver si podemos mostrar la imagen de la estatua de Nabucodonosor, porque esa es la partecita que vamos a enfatizar. Bien. La estatua de Nabucodonosor, como ustedes pueden apreciar allí en su pantalla, encontramos allí lo que realmente el rey Nabucodonosor había soñado. Y entonces ahí vemos que la cabeza ¿de qué es? De oro. Oro. ¿A quién simboliza? Cuando Babilonia. Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro, ¿a quién representaba Nabucodonosor? Babilonia. Mira, es tan rápidamente poder identificar, porque la respuesta está ahí. Luego, después de ti, dice, vendrá un reino inferior. Dice, pecho de plata, brazos, ¿no es cierto?, de plata. ¿A quién simboliza? Los medos y los persas. Luego dice, vientre, y los mulos, ¿de qué? De bronce. ¿A quién simboliza? A los griegos. Luego dice,
La pierna, ¿no? ¿De qué material es? De hierro. ¿A quién simboliza? A Roma, ¿no? Roma. Perdón. La cabeza de oro es a Babilonia. El pecho a los medos y los persas. El bronce a los griegos. El hierro a Roma. Pero dice que en los pies, ¿no? Está, dice, mezclado de barro y hierro. Y ahí hemos visto que esa mezcla de barro y hierro, ¿no? Dice que 10, ¿no? En el pie hay 10 dedos. Eso está simbolizando, ¿no? A 10 reinos que se dividió el imperio romano. Y entendemos que esa piedra que viene y luego destruye a esa estatua está simbolizando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a establecer el reino eterno. Y todos esos reinos que existieron simplemente quedarán en el olvido. Mira, estamos viendo que si estamos tomando atención, mira cómo es tan práctico, tan sencillo de poder entender las profecías. En esta noche yo no estoy detallando en forma, ¿no? Esta profecía, pero lo que estamos queriendo es aprender cómo entender, cómo interpretar, cuál es el significado que se le da. Entonces, en esta noche, pues, hemos tratado, ¿no? Cómo la misma Biblia, ¿qué cosa hace? Su propia interpretación. Creo que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Así que en esta parte estoy dando por concluido la exposición, pero queda abierto, ¿no? Para los hermanos que están en plataforma, están en diferentes lugares y pueden hacer su pregunta. Posiblemente podamos aclarar algunos términos, algunas preguntas que pueden haber. Damos gracias a Dios por el mensaje. Gracias, hermano, por ser instrumento de nuestro Creador. Y bueno, por aquí tenemos una pregunta que se me hizo muy interesante de parte de nuestro hermano Wilfredo Pérez. Dice, en base a los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, ¿ya estamos viviendo los últimos tiempos o aún falta? A ver, hermana, a ver si los hermanos que están en el equipo me puedan ayudar, porque no estoy bien, un poquito tratando de entender hay aquí donde yo estoy se siente un poquito de eco, entonces no estoy procurando entender la pregunta. Soy Wilfredo Pérez, ¿puedo hablar, hermano? ¿Lolo? Soy Wilfredo Pérez, ¿puedo hablar? Sí. Adelante, hermano. Sí, hermanita. Ya, hermanita, hermano, yo no hice ninguna pregunta, en absoluto. Solamente estoy escuchando, pero yo no hice ninguna pregunta, discúlpenme. Hay una confusión ahí. Ah, perdón, hermano, es que decía Will y el único Will que vi fue usted, pero discúlpeme. Ajá, sí, sí. Sí. Sí, sí, no hay problema, hermanita.
Ok, nuevamente no sé si el hermano Henry nos podría ayudar leyendo la pregunta, por favor. Bien, a ver, un poquito ampliando eh, lo que decía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Encontramos un ejemplo así, un ejemplo que yo lo llamo, digamos, un ejemplo clásico, porque los estudiosos, los investigadores, los que presentan profecía, este capítulo 13, pues eh, lo leemos siempre, pero el detalle está de ese texto, ¿dónde está su interpretación, no? A ver, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un poquito, solamente ese texto. ¿Dónde encontramos la interpretación? A ver, un poquito voy a parafrasear. Yo sé que los que están en plataforma mediante Zoom de los diferentes lugares, yo sé que conocen la interpretación, pero en esta noche lo que estamos queriendo hacer es cómo, ¿no?, entendemos la profecía, cómo entendemos, o sea, que cómo ubicamos el significado, la interpretación correcta de estas profecías. Entonces, voy a un poquito parafrasear para poder entender un poquito en detalle. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice que esta bestia subía del mar. Entonces, cuando vamos a interpretar, vamos a varios textos, pero vamos a utilizar solamente el libro de Apocalipsis. En el capítulo 17, el versículo 15 dice lo siguiente: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué? Y lenguas. Entonces, esta bestia dice que está surgiendo, ¿no?, de donde hay mucha gente, naciones, pueblos. Luego, el mismo texto sigue diciendo, 7, perdón, y vi salir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Igualmente también las 7 cabezas encontramos en el capítulo 17 y podemos leer a partir del versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, para subir del abismo e ir a perdición. Lo morar de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. El versículo 9 dice: esto para la mente que tengan sabiduría. Dice, las 7 cabezas, ¿qué son? Son los 7 montes sobre los cuales se sienta, ¿qué cosa? La mujer.
Entonces, ahí está diciendo que las 7 cabezas son 7 montes. Ya ahí está ya dado qué cosa, la interpretación. Vamos un poquito detallando. Hermano Juan, hay una pregunta. ¿Sí? Dice, en base a los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, ¿ya estamos viviendo los últimos tiempos o aún falta? Los libros de Daniel y Apocalipsis, en su gran mayoría, es a los tiempos finales. Dentro de la teología se llama la escatología, pero comúnmente nosotros lo conocemos como eventos finales, sucesos finales. Entonces, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, sí, están a partes finales. Pero hay un tema más adelante que vamos a ver donde dice métodos de interpretación. Entonces, ahí sí vamos a ver de que va a definir mucho de lo que muchos teólogos piensan. Ahí sí difieren. Y cuando toquemos ese tema, métodos de interpretación, entonces ahí vamos a ver qué dice el uno, qué dice el otro, qué dice el otro. Pero dentro de lo que se aplica, los métodos. Pero yo quiero ratificar en esta noche, la gran mayoría de las profecías de Daniel y Apocalipsis es el tiempo final. Claro que dentro de la cronología bíblica encontramos secuencias, como que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando llevemos la cronología, todos los sucesos, tal vez un poquito vamos a tocar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, digamos, algunos textos principales, ¿no? O sucesos principales, para poder entender cómo es que, en qué tiempos se suscitó, por decir, digamos, solamente como una referencia. Cuando habla de esa, en el capítulo 7 del libro de Daniel, y dice que de los pies, ¿no?, de los 10 dedos, ¿no es cierto?, no se podían unir. Pero dice que también vino una piedra. Cuando dentro de la interpretación que esa piedra se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces está hablando de un evento, ¿qué cosa? Casi final, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un evento que todos los cristianos en el mundo entero estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ratificar de que exactamente, ¿no?, la mayor parte del libro de Daniel y Apocalipsis están tratando de eventos finales. Claro que también en el libro de Daniel, en el capítulo 7, cuando habla de Babilonia, claro que esa partecita pues fue en el tiempo de ¿quién? Del mismo Daniel. Aún dice que Daniel llegó hasta el tiempo de los medos y los persas, como que leemos allí. Pero la mayoría, ¿no?, del capítulo 8, 9, 10, 11, 12 son eventos finales. Eso es lo que podría darle la respuesta. Bien, hermano, hay otra pregunta de la hermana Erika Torres. Dice, dada tantas variaciones de las escrituras bíblicas,
¿Cómo saber qué Biblia es la correcta o la que tiene menos modificaciones? Bien. En esta parte hay que esforzarnos un poquito para poder un poco saber hebreo y griego, porque normalmente la Biblia fue escrito en estos dos idiomas. El Antiguo Testamento, ¿no?, fue escrito en el idioma hebreo. Solamente que del capítulo 2 del libro de Daniel al capítulo 8 fue escrito en el idioma arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, aunque también hay algunas partecitas en el idioma arameo, pero en su gran mayoría está en el idioma griego. Entonces, es bueno tener, si tal vez no tenemos la confianza en una traducción o tal traducción o tal traducción, entonces creo que podemos ir a la fuente. Hoy día hay libros donde le da, dice, un texto que está en el idioma, por ejemplo, nosotros no dominamos el idioma, el castellano o el español, pero si tengo esa duda, entonces simplemente voy al original, ¿no?, que puede estar en el Antiguo Testamento, al hebreo, ¿no?, que mayormente, y el Nuevo Testamento en el griego. Hay algunas versiones que se apegan mucho al original. Dentro de las experiencias que yo tengo, por ejemplo, una de las que se apega más y es más cercano en su lenguaje es la versión Reina Valera del año 1960. Hay versiones actualmente que están saliendo, pero si bien es cierto, como esta Biblia, la nueva versión internacional, si bien es cierto el lenguaje es más entendible, pero también hay cosas que, bueno, uno no conoce, no sabe, a los que no conocemos no sabemos. Hay texto que realmente está desvirtuado. Solamente nos podemos dar cuenta cuando lo examinamos detenidamente, pero si no, simplemente dejamos pasar. Ahora hay una Biblia que viene en un lenguaje muy sencillo. La gente lo puede entender así muy rápidamente. Es la Biblia bajo la edición que se llama la Biblia, no dice la Biblia hoy, la Biblia hoy, o para hoy creo que dice, ¿no? Es una traducción que mayormente se hizo en México, ¿no? Y de México pues lo han traducido y esa Biblia se ha ido enseñando. Yo la considero que utiliza un lenguaje bien sencillo, ¿no? Es un lenguaje bien sencillo que se utiliza y que, o sea, es un lenguaje de fácil entender. Pero en cuestión de traducciones, pues hay en cantidades de Biblia. Hay Biblias que comúnmente nosotros le llamamos las Biblias paulinas, que mayormente está traducido por eruditos de la Iglesia Católica. Entonces ellos
manejan, por ejemplo, tenemos la Biblia Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, pero para nosotros, ¿no?, los cristianos, mayormente siempre se ha utilizado la versión, ¿no?, Reina Valera. Concluyo diciendo, la más recomendable es la edición del año 1960. Gracias. Bueno, por el momento no hay más preguntas. No sé, hermano, si desea usted dar algún comentario final para finalizar el programa de hoy. A ver, el eco. ¿Cómo? El comentario. Hermano, nos indican que haga su conclusión final o algún comentario final de cierre. Ya. Ok. Bien, entonces, para terminar, lo que estaba comentando un poquito aquí sobre el capítulo 13, ¿no? Es importante conocer y saber. Dice, ya hemos entendido qué cosas significan las 7 cabezas y los 10 cuernos, y en sus cuernos habían diademas. Las diademas son coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿no? ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Qué es blasfemia en el contexto bíblico? Vamos a ir al libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, ¿no? Y vamos a darle lectura bíblica para saber qué es blasfemia. Esto es llevar, digamos, al contexto o buscar, digamos, la interpretación correcta dentro de las Sagradas Escrituras. Capítulo 2 del libro de San Marcos. Tenemos aquí, voy a darle lectura desde el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí está. ¿Qué es blasfemia en el contexto bíblico? Estamos entendiendo que la palabra blasfemia es sustituir a Dios, tomar el lugar de ¿quién? De Dios. ¿Ve? Entonces, de esa manera vamos entendiendo la interpretación de que lo que el texto bíblico quiere decir. Bien, entonces con esto estamos terminando, ¿no?, en esta noche, si no hay más preguntas. Si me permiten orar, a ver, los que estamos allí, por favor, inclinen sus rostros mientras que yo voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos enseñas cómo entender tu palabra, específicamente las profecías. Que, Señor, cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, podamos entender el mensaje para este tiempo final, de tal manera que seamos edificados para poder también, Señor, prepararnos para tu reino. Te rogamos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Nuevamente damos gracias a Dios por el mensaje de esta noche. Gracias, hermano Juan. Y bueno, los seguimos invitando para que se sigan conectando a lo largo de esta semana. Ya nos dimos cuenta que todos y cada uno de los temas que estamos tocando son de suma importancia para todos y cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de nuestro Dios. Y bueno, agradecemos también a todos los que nos han seguido a través de redes sociales, todos aquellos que estamos aquí a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, reciban un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho respeto y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a terminar esta reunión pidiéndole a nuestro hermano Henry que por favor coloque un himno.